Pues muy bien, entonces pues vamos a iniciar esta primera sesión y desde luego dándoles la bienvenida. Creo que es un trabajo muy importante y desde luego también una decisión que ustedes han tomado. Habrá muchas razones. Bueno, primero quiero comentarles esta primera parte, que son los primeros 30 minutos. Me gustaría hacer un poco de reflexión, un poquito de reflexión, un poco de la sensibilización que tenemos que tener para poder llegar a un buen término en el aprendizaje del idioma, ¿no? Ya la otra parte, la hora completa, ya sería más la enseñanza de la lengua como tal, pero me gustaría primero abordar algunas cosas relativas a esta lengua. Bueno, pues me gustaría, desde luego, también primero saber dónde se encuentran y qué les motivó ustedes tener esta pues oportunidad, porque ustedes quieren aprender esta lengua por las razones, ya sea por tesis o por una investigación, por la afiliación que están en alguna licenciatura, un interés particular. Me gustaría que nos comenten. Iniciamos con Evelyn y después con María Elena, después Yasmín, Víctor Torres, Eric, después Aldo, Sebastián, Tzitziki, Pablo Reyes, Ana Yetzi, Martín y cerramos con Mónica en el orden de aparición. Evelyn, desde Austria. Sí, bueno, hola. Estoy haciendo estoy escribiendo mi tesis de maestrado sobre el náhuatl y también escribí mi tesis de licenciatura sobre el náhuatl. O sea, los tesis no tienen que ser una investigación original, o sea, que es más revisión de literatura. Nada, no es muy original. Así que ya sé mucho sobre el náhuatl, pero no lo puedo hablar y eso me gustaría mucho. Y estudio lingüística y he estudiado muchas lenguas, no sé, y pues lo que me gusta me gusta mucho que el náhuatl no tiene ningunos sonidos que yo no puedo pronunciar, que es el caso como en lenguas mayas que tienen los clics. Y no sé cómo describirlo, pero pues algunas cosas le gustan a personas, algunas no. Y he tomado un curso en náhuatl en Berlín. Hay un curso de América Latina, hay un instituto de América Latina en Berlín que están enseñando, no sé, 7, 8 idiomas indígenas de América y me gustaron muchísimos, pero nada fue siempre como el idioma, pero a cuál me he decidido escribiendo. Cada vez que he tomado un ejemplo de una lengua para escribir un papel en clase o sí, una tesis, siempre he elegido el náhuatl y es bueno. Y sé mucho sobre, pero no, bueno, podría solamente decir no toca nada más por eso. Bien, muchísimas gracias, Evelyn. Me acuerdo en el 2012 estuve en la Biblioteca Iberoamericana de Berlín haciendo una estancia doctoral de un mes ahí, analizando sobre todo documentos del occidente de México, específicamente de Durango, donde muchos alemanes escribieron el náhuatl por ahí a mediados del siglo XIX, del siglo XX. Sí, así que conozco por ahí esta biblioteca. Pues bienvenida, Evelyn. Saludos desde la ciudad de Jalapa, México. Tlaxcamati. Gracias. Piali. Mi nombre es María Elena y bueno, compartimos el mismo municipio con el maestro Victoriano. Yo soy de una comunidad que se llama Sasaltitla, que pertenece al municipio de Chicontepec. Yo me encuentro aquí en la ciudad también de Jalapa, Veracruz, y soy licenciada en antropología lingüística y comparto lo mismo que Evelyn. Tengo mucho conocimiento básico sobre la lengua, pero no lo sé hablar. Más bien lo sé, o sea, entiendo perfectamente si escucho una conversación, pero cuando a mí me toca entrar en la conversación, pues no sé cómo iniciarla o así, ¿no? Entonces, por eso es mi interés en este curso. Digo, tengo mucho conocimiento básico, pero sí me gustaría, ya que ese conocimiento se ponga en práctica. Pues perfecto, eso me da gusto que ya hay comprensión auditiva, es decir, ya entiendes, pero falta es la expresión oral, es decir, poder empezar por esa parte, pues perfecto, seguramente esto va a fluir, va a fluir. Bien, Yasmín. Buenos días a todos, me presento, soy Jazmín. No sé
absolutamente nada Cero. de la lengua. Algunas palabras, claro, porque como bien lo mencionaba Yareli y lo mencionaba usted, maestro Victoriano, pues estamos inmersos en, bueno, estoy en Ciudad de México, entonces compartimos muchas palabras, mucho origen de etimológico de palabras que utilizamos todos los días, pero que en realidad no, yo no sé nada de estructura, he escuchado porque pues palabras por allí de mis papás, de tíos que pues siempre eh, pues decían una que otra palabra y pues yo por allí llegaba a captar. Me gustan mucho los idiomas, entonces estoy aquí. Sé que es un gran reto porque es una lengua muy difícil, pero en verdad estoy muy feliz de haber encontrado de hecho, ayer todavía casi medianoche me estaba comunicando con Yareli porque nada es casualidad, ¿no? Pero hace unos días me llegó publicidad, encontré así, publicidad en una red social, pedí informes y ayer y dije, bueno, es el momento siempre he querido aprender, entonces, pero sí, yo no sé nada y bueno, estoy muy feliz pues de haber llegado a este curso y sé que va a ser siempre va a ser todo nuevo y eso es muy interesante. Conocer todo, llegar a un lugar donde todo es desconocido y bueno, sé también que el reto que implica por lo difícil que es como estructura, pero bueno, nada, estoy muy feliz de poder estar en este curso. Gracias. Perfecto, bienvenida Yasmín, desde luego vamos a conocer ahí la toponimia que está en la delegación, bueno, todos, varios lugares, ¿no? Que están en la lengua, es reconocer léxicamente y después sustantivizarlos, adjetivizarlos, crear incorporaciones, es decir, formar nuevas palabras a base de con esas raíces, ¿no? O esa raíz que quieras. Perfecto, bienvenida Yasmín. Víctor. Hola, buenos días. Yo soy Víctor y soy del Estado de México. Mi interés por la lengua es por querer aprender náhuatl. Y lo mismo, o sea, usamos en español muchas palabras, entonces, pues ese fue el principal interés, ¿no? En lugar de enfocarme tal vez en otra lengua, entonces lo que quiero es aprender realmente igual. No conozco nada de náhuatl más que lo que usamos en español. Y solo eso, ¿no? Me gustaría aprenderlo y por eso me inscribí, porque quiero aprenderlo. Gracias. Perfecto, seguramente vamos a trabajar bastante y desde luego vamos a aprender también de manera pues gustosa, ¿no? Es decir, vamos a ir practicando, trabajando, pero que no sea algo, que no sea algo, un estrés, ¿no? Tomar clases de náhuatl, sino que sea un antiestrés, ¿no? Para aprender y despejarse, ¿no? Quiero comentarles, no hay examen final, nada, simplemente es repaso, vamos a ir practicando y todo eso, así que pues siéntese tranquilos, no hay examen de evaluación al final del nivel, así que, pero claro, ustedes tienen que ir de manera autónoma, ir también haciendo las actividades que les puedo ir pidiendo, ¿no? Sí, pero entre ustedes más, si yo pido 5 ejemplos, ustedes pongan 15, ¿no? Entonces, entre más, yo puedo ir apoyándoles ahí en la sintaxis o en el orden de las palabras, en formar palabras nuevas, etcétera, ¿no? Bien, Eric, ¿en dónde estás, Eric? Hola, buenos días, maestro Yareli y compañeros. Estoy en la Ciudad de México y estoy en el curso por curiosidad. Hace como unos 13, 14 años entré a un curso los sábados en la UNAM, pero pues fui como a 3 sesiones porque sí se me hizo muy difícil, entonces tiré la toalla, pero sí me gustaría aprender, aunque sea palabras, o a ver qué se me pega. No, seguro que sí. Bueno, qué bueno que te animaste. Dices, bueno, va al segundo empujón o vamos en la segunda parte de este reto y pues qué bueno que te animaste, Eric. Seguramente, ¿no? También va a ser, disfrutarás pues este aprendizaje.
Y ya después les iré compartiendo videos de otros alumnos y empezaron así de cero y ahorita tienen una competencia lingüística muy, muy elevada, pues, ¿no? Se puede hablar de cualquier tema, pues, en náhuatl, ¿no? Si hay de repente humor que no lo entienden o ciertos modismos o expresiones idiomáticas que no lo llegan a entender, pero se les apoya, ¿no? Para que puedan tener esa comprensión. Bien, Sebastián. Hola, muy buen día para todas, todos. Mi nombre es Sebastián Valencia, vengo de Colombia. Sin embargo, estoy aquí en México estudiando en la Universidad Veracruzana. Y estoy estudiando junto con la compañera Yarelis. Y el motivo por el cual tomo este curso es porque dentro de mi proyecto de maestría, que tiene un fuerte énfasis en teatro, pues se me da la necesidad de aprender náhuatl, puesto que voy a trabajar en una escuela primaria bilingüe. Entonces, pues la lengua va a estar cruzando todo el proceso, ¿no? Entonces, la idea es aprender para así potenciar, digamos, su uso, su resignificación con estudiantes de primaria. Obviamente, pues como extranjero no nativo hablante de la lengua, pero con la intención de aprender y poder aportar lo más que pueda. Entonces, eso por lo pronto. Perfecto, bienvenido, Sebastián. Tengo una compañera en el doctorado que ella es colombiana, está haciendo dialectología del español de allá de Colombia. No recuerdo ahorita en qué municipios. Abarca está haciendo una dialectología por allá, así que está en el doctorado de estudios de lenguaje y lingüística aplicada. Sí, igual después le paso el contacto a Yareli o después te lo paso por si quieren tener comunicación. Ella vive aquí en la ciudad de Jalapa también. Gracias. Perfecto. Bien, tzitziki, que significa flor, ¿verdad? En purépecha. Buenos días. Sí, mi nombre es Itziki. Yo desde los 3 años, mi mamá es nativa del municipio de Chicontepec y yo estuve mucho tiempo por allá. Somos de la comunidad de Zapotal Espinal. Mi papá es michoacano, por eso es que tengo el nombre de Itziki. Y pues más que nada, a mí me gustaría un poco más profundizar sobre cómo se escribe. Lo sigo desde hace mucho tiempo y veo que la forma de escribir, pues sí es un poco, bueno, para mí es un poco difícil, yo no la sé escribir, entonces me gustaría mucho aprenderla a escribir y poder, pues comunicarme más allá de solo una plática común o pues sí, más que nada, más que una plática común, sino que también me puede ayudar en mi trabajo, en lo que me desarrollo. Por eso es que entré al curso. Perfecto, bienvenida. ¿Hablas tlatoa mexicano? ¿Hablas náhuatl? Quena, ¿cuál es tlatoa? Bueno. ¿Cuál? A veces me olvidan unas palabras porque pues yo lugar, ¿no? He estado cambiando, ahorita vivo en el estado de Tlaxcala, hubo un tiempo que viví en el estado de Michoacán, entonces, pues se me va olvidando, pero sí, pues muchas cosas sí las entiendo y sí las hablo. Ah, bien, perfecto. Entonces harán buena mancuerna con María Elena. María Elena también entiende, por ahí le falta la comprensión también, que es la expresión oral. Creo que comprensión auditiva ya lo tienen, entonces es ahora trabajar en la oralidad, ¿no? Así es. Pregunta, respuesta y turnos de habla. Perfecto, muy bien, pues qué bueno que te animaste, Tzitziki, y también seguramente después te va a gustar la lengua purépecha. Así es. Ese es uno de mis, no de mis fuertes, sino más bien es lo que quisiera a futuro, tener bien las bases del náhuatl y seguir con el purépecha. El purépecha también lo entiendo, pero ahí sí el hablar ya me cuesta mucho porque yo estuve ya con mi familia paterna ya en una edad mucho mayor, entonces pues ya es más como difícil, o bueno, yo siento que ya es más difícil aprender una lengua ya cuando estás grande a que cuando estás chico. Bueno, esto me emociona, Tzitziki, porque conozco zapotecos que hablan mije y hablan español. Conozco un nahuablante que habla tenec también y habla español. Otro que es huerrárica, hablan mexicanero de Durango y habla tepehuano. Pero si logras adquirir estos dos, puedes fácilmente trasladar la literatura purépecha
al náhuatl y del náhuatl al purépecha. Es decir, te puedes ahí convertir en una perita o perito intérprete y de traductora en estas dos lenguas o en las tres y seguramente otras, ¿no? Que quisieras aprender. Pues qué bueno, eso sería un reto porque tenemos varios materiales de purépecha y se puede hacer ahí un buen trabajo, ¿no? En traducción de literaturas, por ejemplo, traducir la literatura que está haciendo Rubí Huerta, que ella es purépecha hablante, ella hace mucho poema, pero su poema tú lo puedes traducir al náhuatl, ¿no? El náhuatl, sí, Es así un es. trabajo que se puede hacer, ¿no? Este es el primer caso que escucho que entiende náhuatl, sería perfeccionarlo un poquito y también desde luego del purépecha, eso sería un buen puente, ¿no? De comunicación. Perfecto. Sí, sí, sí. Pues bienvenida. Aldo, ¿dónde te encuentras, Aldo? Panolti, Temastiani, Panolti. Panolti, Noyoligniwan. Pues bueno, yo soy de Tecámac, Estado de México, y pues me llama la atención aprender náhuatl porque pues es parte de nuestra cultura, ¿no? Y bueno, yo vivo en un municipio que se llama Tecámac, ¿no? Pues es una palabra en náhuatl que significa en la boca de piedra, ¿no? Y por aquí, pues todos los pueblos que están por aquí tienen igual nombres en náhuatl, ¿no? Bueno, su nombre cristianizado, por ejemplo, Santa María Ajoloapan, ¿no? Ajoloapan, que es otra palabra en náhuatl, ¿no? San Pedro, Pozohuacán, también, y así varios pueblos, ¿no? Entonces, pues sí me parece importante conocer el idioma náhuatl para saber más de mi cultura, ¿no? Porque, bueno, ahorita lo que veo, por ejemplo, veo que hay gente de otros países que se interesan en la lengua náhuatl y luego muchas veces aquí, personas de aquí mismo, pues, no le interesa nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, por esa parte sí me interesaría mucho aprender. Perfecto. Bienvenido, Aldo. Ya estás aprendiendo también otras dos lenguas, ¿verdad? Con nosotros. Sí, nada más que no he podido tomar como tal las clases porque con Tun Sabi. Pues por los tiempos, ¿no? La escuela y así. Mixteco. Ajá, pero sí he estado viendo los videos, y ahí los voy siguiendo y ahí voy tratando bueno, las pronunciaciones sí me cuestan un poco, ¿no? En el Tujun Sabi por los tonos altos y los tonos bajos, ¿no? Sí me cuesta un poco, pero pues ahí también ahí voy. Perfecto, bienvenido, Aldo, pues con una lengua tonal, que es el mixteco, con una de las familias otomangue. Este es un poco más, bueno, desde el náhuatl que lo vemos complicado por los tonos, ¿no? Que tiene, y eso se complica un poquito para el nahuablante, porque el náhuatl es más una lengua oral y no tanto lengua nasal, ¿no? Muy pocos sonidos nasales, excepto dos, ¿no? Que es la M y la N, ¿sí? Bien, Ana Yetzin, ¿en dónde te encuentras, Ana? Ahí está, ya te vemos. Hola, sí. Hola, muy buenos días, profesor y compañeros. Pues yo me encuentro aquí en el municipio de Atlapesco, en la comunidad que radico se llama Atencuapa. El motivo por el que me interesé por este curso es porque recién acabo de egresar de la universidad. Me gradué como licenciada en intervención educativa. Y pues de ahí implica muchas cosas como para trabajar con niños igualmente. Y una de las razones es porque hay muchas escuelas que son iguales, tanto federales y hablantes de la lengua náhuatl, vienen siendo bilingües. Entonces, pues a mí se me hace un poquito complicado, pues, entender algunas palabras, pero igualmente para escribirlas. Perfecto, bienvenida. Pues estás en un contexto donde se habla náhuatl. Ahí, Ana, tengo algunos amigos docentes que están en Atlapesco y Huautla, toda esa región de Huejutla. Entonces creo que eso te va a permitir avanzar bastante más rápido porque puedes escucharlo a comunicaciones o acercarte lo más que se pueda a hombres, mujeres hablantes o población infantil que hablan el mexicano. Eso te va a permitir. Y me da gusto, Ana, porque hay dos instituciones formadoras de docentes en México, que es la UPN y las pedagógicas.
y a veces ellos cuesta mucho porque no tienen en su currícula educación indígena desde la lengua. Me refiero que donde se dé clases totalmente en náhuatl o en purépecha o en maya, etcétera. Son dos instituciones formadoras de docentes, que es la UPN y las Pedagógicas Nacional, en sus diferentes sedes, ¿no? Entonces creo que hay un reto y un trabajo que vale la pena abordar, y como lo dices, ¿no? Hay escuelas estatales y federales, y aunque están las estatales, en las estatales no se dan clases de lenguas indígenas, aunque esté en un contexto indígena. Digo esto porque, por ejemplo, en mi comunidad, que es Teposteco, no se da clases de náhuatl, aunque sean nahuablantes ahí, ¿no? No hay ninguna materia, no hay nada, pues, de lengua, y eso se complica un poquito. Sí conocen un poquito más de la expresión oral, es decir, hablan los niños, pero no pueden escribirla porque el docente no conoce nada de la escritura, ¿no? Formalmente, ¿no? Sí, entonces he apoyado dando talleres o cursos de verano, nada más ahí en la comunidad, ¿no? Pero que tengan permanente un docente, no lo tienen, ¿no? Bien, pues qué bueno, Ana, que te animas a tomar el curso. Y Martín Valdés. No Wampuyua, tonas de noche, le muante nada más tiene que igual sentir toque para que es matice ni tonaba lastor, nada noche nanco, nica sucobijapa, le cuatro hasta tilantli, nan la mastia y panse hasta pe, se chinanco nica atlapech, o ni con castina más tiene en Wampo mate atenco apa ewa, ascabo canicani, campatistuque, nante que tiene cani cochescuatitla. No quiera que mates que ni casa chimas tumwalcamohuise. Bueno, buenos días a todos, compañeros, compañeras. Me da mucho gusto. Es la primera vez que me uno a este taller o este curso, ¿no? del náhuatl. De hecho, yo soy docente. Trabajo en una primaria indígena de, acá, de una comunidad del municipio de Atlapesco. Yo soy del municipio de Huautla, de un pueblito cercano a Chicotepec, se llama Tzucubijapa. Tzucubijapa viene de la palabra náhuatl, de un árbol que se llama socohuite, no sé si lo conocen ese árbol, pero vaya, es importante conocer e intercambiar sobre todo experiencias, si es posible. Bueno, yo soy nahuablante, mis padres desde chico a mí me enseñaron a hablar español, de hecho que yo nací hablando el español ya cuando fui desarrollando, desde luego mi lengua materna es el español, pero más sin embargo a lo largo del tiempo pues he ido aprendiendo a escribir. Y si es posible, bueno, podemos intercambiar algunos textos. He elaborado algunos textos, algunos compilados y algunos ahora sí tomados de las comunidades. Entonces me da mucho gusto al tener este taller y ojalá pues nos lleve a un buen término. Ahí estamos, gracias. Tlaxcamati, Martín, Temachtiani, Tlaxcamati, Niolpaqui, Pampa, Titlahtoa mexicano, o Mexcat, o Anquino, y Cayolpaquistica, Timetzelia, o Timo Mastice, Melava, Qualtzin, o Ayexexi, cuál Titlahcuelose, Nojía, quien Pistito Tlahto, el Huaquén Hitenquistia. Pues bien, desde luego, pues vamos a ir aprendiendo en este proceso, en esta enseñanza, aprendizaje de la lengua. Haremos una reflexión lingüística ahí, como Martín lo comenta, pues hay muchas cosas por aprender en contextos locales, y también desde luego quienes no están directamente en una comunidad cercana, pues podemos apoyarlos con materiales diversos para que puedan tener también ese dominio de la lengua. Bien, ¿quién me faltó? Pablo Reyes. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Pablo Reyes. También resido en el Estado de México, en Ecatepec de Morelos, y el interés por entrar al curso es porque, bueno, pues al igual que varias compañeras, yo también entiendo un poco de náhuatl, porque mi familia paterna es de una comunidad de Hidalgo que está cercana al municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, y he estado como en un proceso de aprender la lengua. En mi proceso también me pasa lo mismo, que entiendo la plática, pero cuando yo quiero ya intervenir también me cuesta un poco de trabajo. Bueno, entonces el motivo por el cual estoy aquí es para pues aprender más. Y bueno, eso sería todo. Tlaxcamati, pues muchas gracias, Pablo, y desde luego pues iremos aprendiendo esta lengua. ¿Y quién faltó? Me parece que Mónica García.
Sí, maestro, buenos días. Mi nombre es Mónica, soy del estado de Puebla, estudiante en UPN 211, igual aquí en el estado de Puebla. Voy en el 5º semestre y por lo que sabemos, pues es una universidad indígena para el medio de preescolar y primaria. Estoy en el medio para preescolar y pues sabe que por ende ahí nos piden hablar la lengua náhuatl o alguna otra lengua. Siento que estoy a tiempo, sí conozco algunas palabras, sé armar algunas oraciones, pero pues sí, siento que me falta mucho, ¿no? Entonces, por estas razones es que estoy aquí con usted para seguir aprendiendo y nunca dejarlo de hacer. Y gracias por, sé que bien, pues una bonita experiencia con usted, con los compañeros, y pues aquí estamos. Gracias, maestro. Perfecto, muchas gracias. ¿En qué municipio estás, Mónica? ¿De Puebla? ¿Es la zona norte o acá por Tehuacán? No, estoy en centro, Puebla Centro. Puebla Centro. Soy cerca del municipio de Atlisco, pero estoy en el centro de Puebla. Ah, bien, igual si te interesa después te puedo presentar a Leticia Pérez, ella es hablante de Atlisco, de San Pedro y ¿cómo se llama? San Pablo y San Pedro Benito Juárez. Cerca de Popocatépetl. Sí, es correcto. Gracias. Igual te la puedo presentar gracias. porque tu contexto va a ser más pegado allá y quizás eso te va a permitir también que te puedes poner en contacto con ello, te puedo apoyar para que si posteriormente vas a estar en contacto con esa región, sería bueno conocer el vocabulario también más cercano, lo más cercano posible, ¿no? Sí, tengo un alumno los sábados que se llama Javier, él ya tiene una fluidez, él también vive en Puebla y está por esa zona, entonces más adelante igual si quieres conocerlo y él te va a pasar estrategias de cómo fue aprendiendo la lengua. Ya empieza ahorita, él tiene 6 niveles, estamos terminando el nivel 6 y ya tiene una competencia lingüística, empezó de cero totalmente, ¿no? Así que ahorita ya tiene una fluidez increíble, me sorprendió Javier. Y también otras personas que ellos ya tienen un poquito más de tiempo, ¿no?, en el náhuatl, pero empezaron a fluir cada vez más. Bien, entonces, pues, iniciamos, vamos a comenzar. Primero, me gustaría que escucháramos un video en esta primera parte, todavía estamos en esta primera parte, que es algunas palabras que están en el uso cotidiano en el español mexicano. Posiblemente Sebastián no las entienda totalmente, ni Evelyn, porque muchas palabras son en el uso regional, pero los topónimos ahí están presentes. Bien, se llama Tú hablas náhuatl, es una pieza musical, se llama Tú hablas náhuatl y están pronunciadas al uso del español, desde el uso del español, no desde el náhuatl, pero son náhuatlismos o mexicanismos que están presentes en esta lengua, en el español cotidiano, ¿no? Entonces, voy a poner el audio que se llama Tú hablas náhuatl. Entonces, suena así y voy a poner este video. Tú que vives con estrés y tu porte muy francés y más casar inglés, las escribes japonés y de la alta sociedad. Tú te sientes el campeón, estudias computación muy de origen español, compras todo en Nueva York, mira que eres un galán. Tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar. Elementos de cocina: molcajete, tecomate, tejolote, malacate, papalote, ahuehuete, tepetate y comal. Metate y petate, cincolote, itacate, chicote, tepacate, guasontle y nixtamal. Guate, amate, piscata, memete, mascal. Empacho, pepenar, mecate, mecapal, memela, mezquital, pachichi y tamal. Tianguis y copal, tocayo, cuchitán, rolote, avellán, les quites, Mazatlán, Cojutla, Jilote, Jumiles, Jícara, Jicote y Jacal. Frutas y verduras:
aguacates y camotes, jitomates y chayotes, cacahuates, tejocotes, capulines, jícamas. Yo conozco la coche, pasote y quelites, elotes y zapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal. ¿Dónde está tu chante? Dime. Tlalnepantla, Betepec, Xochimilco, Tepoztlán, Calacuaya, Huastepec, Texcoco y Cuautitlán. Mixcoac, Coatepec, Tlalpan, Coyoacán, Coacalco, Tuxtepec, Huehuetoca y Pantitlán. Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán. Vamos a ver la fauna. Tecolote, ocelote, sopilote, guajolote, ajolote, cajumistle, totolito y coyote. Tlaconete, xoloscuincle, ahuizotle, isenzote, tepescuincle, pinacate, mazatito y mayate. Ontecuautli, chichicuilote, mapache, tlacuache y tunahual. Vamos a echarnos una machicuepa, una maroma. Cambio de ritmo. Dice. Nanacaclenene, popote y tajuarín. Taco, machote, tapanco y cuchitril. Lepetaca y guapango, tepache y guachichil. Tatemar, cogote, la palería, cocol, giote y tehuil. Saludos, Chimalhuacán. Chipotle, Chapalá, Chiluca, Chitamal, Chipotle, Chapulín, Chapopote, Chichonal. Chilatole, Chilaquil, Chocolate, Chiltepín, Chachalaca, Chicocual, Chipayate, Chalchihuitl. No te quedes chitón. Chicle, Chompiate, Chahuistle, Chiquihuite, Chipilín. Sepa su chitona, min, chicoteca, tecosilo, cote, quitonil, atole, titopil. Iztaccíhuatl, Zapotlán, Cuauhtémoc, Zacatlán, Cuitláhuac, Mexitlán, Pozole y Tultitlán. Milpa, Michotes, Mole, Mazacuate, Miahuatlán. Sihuat, Tonantzin, Nicuipil, Citlali, Chinicuil, Nonantzin, Jinicuil, Pilinqui, Yotomí. Jiquelite, Jiquipín, Toloache, Nipiquín, Tlachiquero, Matlachín, Xochitl, Quesquemitl. Tequio, Bezontle, Totomoch, Tejamanil. No me enseña, chico, vale. Vamos. Mátatela pa' jugar, talacha, pues caguar, alcahuete pa' pachar, no me vayan a chotear. Vale, acá tu zapanta, coyo, huizachal, pinole, tinacal, totopo y mezcal. Ráscale al tololoche, vente pa'l mitote, que ya van a empezar a chingualear. Mexicate, agüinoti, wiwi, ve que el lenguaje muy rica es nuestra forma de hablar. No te hagas guaje, sigue hablando pues lo nacional. Muy bien, entonces acaban de escuchar este audio, igual lo pueden poner posteriormente también. Les voy a pegar este audio en el grupo para que puedan, en grupo de WhatsApp, para que puedan escucharlo posteriormente también por este medio. Y pues muchos nahuatlismos o mexicanismos que están en el español, ¿sí? Topónimos, flora, fauna, ¿sí? ¿Qué más escucharon ahí, Elena, Yasmín? ¿Qué palabras escucharon que son del náhuatl? Pues todas, ¿no? Aguacate, metate, todo lo que en nuestra vida cotidiana, creo que, bueno, por la rapidez con la que iba y tal, creo que sí podemos entender, creo que todo, ¿no? Y bueno, las imágenes y tal, los Ujú. animales, incluso, por ejemplo, cuchitril, ¿no? Cuando decimos, mira nada más que cuchitril y tal. Creo que sí, sí, sí.
todo. Bien. Evelyn, ¿entendiste alguna palabra aparte de los topónimos? No, bueno, muy pocas, pero no, ajolotl Ajá. y bueno, los animales, más los animales. Ocelotl, Sí. alguna cosa con alcohol, meta, Metlat. ¿Mezcal? Ah, sí, mezcal. mezcal. Mezcali. Ujú. Sí, mezcali es en el náhuatl donde se pronuncia mezcali y que se pasa el español a mezcal. Igual ajolote es axolotl. Axolotl. Sí, ocelotl, como un tipo de jaguar o tigre, no sé cuál es la variedad, ocelotl, así se llama, y vamos a ver por ahí las estrategias de cómo pronunciar correctamente desde el náhuatl, porque ocelotl es una forma castellanizada, ocelote, ¿no? Como tomate, es tomatl, aguacate es aguacatl, ¿sí? Entonces por ahí estaremos viendo las estrategias. Por ejemplo, taco, si ustedes sabían que la palabra taco es un nahuatlismo, viene de tlasco o tasco. Tlasco significa mitad, que es una tortilla doblada, ¿sí? Es decir, está a la mitad, taco. También tlacoyo o tlacoyo. Tlacoyo significa cubierto a la mitad, un tlacoyo, porque se le pone adentro, se le pone ya sea frijoles o chicharrón, los tlacoyos, que son un poquito más alargaditos, a diferencia del taco. Tlasco significa mitad y tlascoyo es cubierto a la mitad, porque se le pone algo ahí cuando están preparando la masa, ¿no? Antes de su cocción. Así que pues hay muchas palabras, por ejemplo, la gastronomía. La cultura náhuatl ha aportado mucho en la gastronomía mexicana. Mole es moli. Tamali es tamal, tamali. Pozoli, pozol o pozzoli en algunas variantes. Entonces hay aportaciones chocolate, ¿sí? Chocolate. Y ahorita que acaba de pasar la fiesta importante que es Cempoalxochitl. Cempoalxochitl pasa al español mexicano a cempasúchil. Es esta flor amarilla grande que se comercializa y que fue una cultura que empezaron a cultivar aquí en Mesoamérica, ¿sí? Y que después ya se usa en muchísimos países o generaron la semilla, la mejoraron en algunas regiones y pues el cempasúchil, ¿sí? Cada cultura tiene su nombre en muchísimas de las lenguas aquí mesoamericanas, pero en náhuatl en el español quedó el nahuatlismo, cempasúchil. A veces le llaman flor de muerto, pero cempasúchil es el más común, el cempasúchil, pero es Cempoalxochitl, 20 flor. Entonces, topónimo ni se diga, topónimos, nombres de los pueblos, pues hay flora, fauna, gastronomía, utensilios también domésticos, utensilios de cocina como metlatl, que es metate, petlatl, es petate, cachitl, que es cajete, o molcachitl, molcajete, aguacamole, guacamole. Sí. Entonces, vamos a ir poco a poquito ahí conociendo, ni se diga, en el Chile, es chile en náhuatl. Chile. En otras lenguas, en el sur o en Sudamérica es ají. Una de las lenguas, creo que quechua o aymara, ellos le llaman ají, mientras que en náhuatl es chile. Chile. Y pues eso nos da pie de que tenemos elementos ya y vamos a ir reconociendo poco a poquito esos términos. Ahora, por otra parte, me gustaría mostrarles otro video, un poco de reflexión del uso de la lengua en diferentes contextos, porque lo que sí ha habido, y mucha gente, padres de familia, mamás jóvenes, no les enseñaron a sus hijos, a sus hijas, a hablar el idioma por el factor discriminación. ¿Sí? Ese es un factor muy importante porque la discriminación sí se ha asentado muy fuerte, tanto en la forma desde los centros educativos y también las instituciones oficiales como los municipios. En los municipios, desafortunadamente, cuando vas al municipio, no te atienden en tu lengua, aunque estés en el territorio indígena. Es decir, aunque estés en Chicón, no te atienden en español, en náhuatl, te atienden en español, siempre te van a recibir en español, nunca te dice, piale, chipano, que te da la bienvenida en la lengua, no, y si alguien habla la lengua, es un poco señalado, entonces hay discriminación institucional, le llamamos violencia estructural,
Es decir, desde las instituciones gubernamentales, pues se generan este tipo de violencia que es el uso de la lengua, ¿no? Y desde luego las educativas o sector salud, sector judicial también, por no tener una competencia comunicativa en español, por lo tanto, y si tu español es muy limitado por ser hablante del náhuatl, pues la situación es distinta, ¿no? ¿Sí? Aunque nosotros hablamos español, pues si no conocemos los conceptos jurídicos, pues vamos a dudar de nuestro expertise o nuestro proceso, ¿no? Porque no conocemos los conceptos jurídicos. Y a veces los altos costos también que implican, y a veces prefieren decir sí fui o pues no sé qué estoy firmando, y pues ha habido muchos casos de violencia por la discriminación. Entonces, el siguiente video son 9 minutos y es un contexto escolar, ¿sí? Del uso de la lengua en jóvenes. Entonces, me gustaría que vean este video con la siguiente. Se llama La lengua de mi madre. La lengua de mi madre son unos jóvenes del León, Guanajuato, que ellos propusieron en hacer este cortometraje de 10 minutos y así la llamaron La lengua de mi madre. Entonces pongo el siguiente video. María Guadalupe, y acá compañeros de Pachalo, de María, y muy agualos en Pantonán, de Santa María Guadalupe. Buenos días. ¿Te preocupas? No, oye, ya se me hizo tarde, ¿me puedes dar una ventana a la escuela? Amo que es que. Ni panos tío tlak. No es necesario, mamá. Amo ni me siento que lea. Está bien. Shimbuchia. ¿Qué es esto? Que mativitistas muselsi tipo puas. Sí, adiós. Entonces, Holanda, Portugal, Francia estaban mandando expediciones hacia Latinoamérica y todos buscaban algo, apoderarse de algo. Y el personaje de Cristóbal Colón, que fue uno de los más enigmáticos, Yali. Sí, maestro. ¿Estás conmigo? Sí. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la conquista. Está agüitado porque invadieron su casita. Daniel, salte de la clase, por favor. Pero maestro... ¡Que te salgas! Pinche indio. Y bueno, hay un personaje histórico que es Cristóbal Colón, que de alguna manera es como el mensajero de este mundo de los castellanos. La mamá ya está desesperada, va por su hijo a la escuela. Está así, ¿no? Se pasó de la ciudadanía. Plácate chistok ni kanan, ni piatras cobran para mis chistok. Vaya tu mamá. No me te echas machacos porque nani mamá. Ya, tío hija. O sea, a mí me respetas.
Ya estoy hasta la madre de que me hables en esa chingadera. Son tus raíces, Yali. Para mí no lo son. Güey! Yali, tati huicas, yuyukchi, tlen nutukas tata. Nani pia tlen kastoli wan eyi ishiwit tlen nimitztiktok nika. Kleya ni nesnemilia ni nanahuicaltuke que se tlewalket katlitechmakastuke. No nichihuatlacayolot, no nestlacayolot, no tlalnehnematilisli wan nahnatlaaloyosolotl. Nitlamanelua ipan ixnamikisli pane ejacatl. Pampa niitztok noseli tlen uehuejatlan kipixtok tlamantli. Tlanonotlalisli tlen yankuik tlamantli tlanextli tlen teskame. Uan amo nimitzkaua titlachilis tlen kuali niyehyektzi teohuitlapiali. Katlini niualika tlen nimitzmakas. Ehtoskia tlen nochi ni xixchiuia nixchiuaskia tlaueli tlachili. Uana nochkixchiuia nichkahkauiskia ninomachtikia uan ninichihchihtik. Na nokuitlapa tleneti katlina ni nahnauia noseli ni yehyektzi chihuatlahkayotl tlen ya nikelkatuke. Nihneki tihmatis ni tikune maske ni mukesua uan ni kawalani. Katli amo nimitzmakas nomeuilis nikipachos. Uan inkahpanistiliskia san se que ama pampa na tlauel nomopahtli. Katli tipia uan nelkeltipia que amo san kehnaketl tlen pampa nochipa. Na san que se kuahkuali tlen ihpia ajakuili kamanali. Uan yehyektzi kampa tiehtik na ni sensontli. Tlen wika nochipa inahnatlilisli. Na nitekuahkel tlen nikuitlauia mokochiuilis. Na noixteyol tlen masatl. Iman uehuetzi no kamanal tlen noteyoual. Nopilkune pilyeyektzin, uan tlakinetski nokune. Amo niueli nimitzkaua sanke. Na nieltok uan katli nipia. Tlen nimitzmakas pampa tlal amo nimitztos tlen titztok. Uan tlauel ipanti katli amo nipia. Perdóname, mamá. No hay nada que perdonarte. Yo también tuve la culpa. ¿Me puedes cantar la canción?
La canción que me cantabas cuando era niño. Yashikuchitata, yashikuchitata, ya estamos tlatlanesi, estamos tlatquitas sonati. Yashikuchitata, yashikuchitata, estamos tlatquitas sonati. Es una quesadilla con queso. Buenos días. ¿Qué yo, nana? Muy bien, Arturo Deita, él es un joven, y Luis Fernando son de la UNAM, campus León, Guanajuato. Entonces ellos realizaron este cortometraje. ¿Qué piensas, Tzitziki? ¿Qué ves? ¿Qué reflexiones te deja este corto? Bueno, pues desde mi experiencia, pues es una triste realidad que tal vez no, pues no lo ven nuestros padres, ¿no? O bueno, mis dos padres son hablantes de lenguas indígenas, pero uno, pues no tal, para mí, desde mi perspectiva, uno de los errores es de que pues yo con ellos me comunico en español. Entonces, siento que ellos sí me inculcan el seguir hablando náhuatl o aprender el purépecha, pero hay ciertas formas en las que no se refuerzan pues el seguir hablándolo, ¿no? Aquí, pues la mamá tiene todo el interés de que su lengua siga presente, su conocimiento, la forma del vivir, ¿no? Entonces, ese creo que es un buen punto y es algo que tenemos que tener nosotros como indígenas siempre presentes, aunque estemos en otros contextos de la ciudad o tener que hablar el español, incluso el inglés, ¿no? O conocer pues las nuevas culturas también. Perfecto, muchísimas gracias por esta reflexión que haces, y efectivamente pues tienes dos lenguas de papás, mamá hablante del náhuatl, papá purépecha, y es un caso especial ahí, y creo que desde luego eso vale la pena no reforzar, y creo que el ánimo lo tienes, entonces creo que tu interés puede ser bastante fructífero, ¿no? En el trabajar con dos lenguas casi a la par, porque tienes ya padres, digamos, tienes docentes ya, tu maestra es tu mamá, tu maestro es tu papá, ¿no? Entonces creo que se puede reforzar. A veces sí hay que platicar con ellos para sensibilizarlos y que te enseñen. Y yo les he dicho a varios de mis compañeros, alumnos, también les digo, la discriminación existe o sigue existiendo, aunque dejemos de hablar la lengua. Es decir, la lengua no debe ser un motor de desplazamiento, sino de reforzamiento de identidad. Y aunque dejes de hablar y solamente hables español, la discriminación existe. Es decir, porque te vinculan con un pasado o con un pueblo o con un municipio de origen indígena, etcétera, y eso pues la discriminación existe. Ahora, a veces hay esta doble discriminación porque después de que perdiste tu lengua, ahora te van a recriminar. ¿Y por qué no hablas tu lengua? ¿Por qué dices que eres indígena y que no hablas tu lengua, no? Entonces hay doble discriminación ahí. Y sin duda los procesos ahí siguen, ¿no? Y a veces desde los gobiernos critican, o desde los estados. Veíamos que el gobierno anterior de Estados Unidos criticaba mucho a los mexicanos entre nosotros nos criticamos, los mexicanos mestizos critican a los pueblos indígenas, y pareciera que la discriminación está, ¿no? Está presente en todo momento, ¿no? Los medios de comunicación, etcétera, ¿no?
hay muchos espacios donde la discriminación está presente, o en la propia televisión mexicana, a veces a través del humor, caricaturizan a los pueblos indígenas, ¿no? Por ahí otro tema de tesis que se puede hacer, ¿no? Pero hay mucho, ¿no? Que se puede abordar esta parte. ¿Quién quiere continuar? Un poco de reflexión. A mí me gustaría decir algo. Adelante, Catalina. Algo que siento que se debe de empezar es, ahorita la compañera dijo que no los tienen etiquetados como indígenas. Creo que desde ahí es donde uno debe de empezar, a que todos somos iguales, sí, tenemos diferencias, pero esas diferencias deberíamos de no tenerlas tan marcadas. Ahora, muchas de las veces el gobierno, en este caso, es de alguna forma doble cara, porque en su discurso político siempre habla de las lenguas indígenas, que se deben de reforzar, que se deben de mantener, pero justamente en el momento de tomar acción para tener esas lenguas vivas, realmente no aportan tanto. También empieza también desde la educación en la casa, donde muchas veces hay burlas cuando encontramos a alguien hablando en lengua indígena. En mi caso, a mí cuando yo escucho, a mí me resulta fascinante escucharlos. Yo soy maestra, doy clases de inglés y a mis estudiantes les inculco ese valor que tienen las lenguas indígenas. Creo que desde ahí también uno debe de partir. Yo sé que lo que yo hago no voy a cambiar el mundo, porque el mundo es mucho, pero un granito de arena siempre es bueno. Entonces, las pocas o muchas palabras que yo sé en náhuatl, yo a ellos se las transmito e intento que ellos reconozcan ese valor que tienen las lenguas indígenas, que no son excluyentes, que no son menos, que siempre debemos de valorar a esas personas porque ellos pueden ser, o mejor dicho, son más inteligentes que uno porque no solamente tienen el español, sino tienen una lengua indígena extra que conocen. Y desde ahí tenemos que partir, reconocer el valor que tiene y trabajar en ello. Yo sé que no se puede cambiar de inmediato las cosas, pero poco a poco uno puede lograr grandes cosas. Muchas gracias por tu comentario. Definitivamente coincido contigo. Creo que se puede hacer, ir mejorando la actitud de cada uno a nivel familiar, y creo que es un trabajo que tenemos que ir haciendo, construyendo. Ustedes que se animaron a tomar este curso, pues también pueden aportar mucho, quizás desde lo familiar, después desde lo local o en sus instituciones, como decía, quizás con sus alumnos, con sus diferentes centros educativos o bien laborales también, ¿no? Es decir, las lenguas no debe ser un impedimento ni de desarrollo social, etcétera, ¿no? Que antes se justificaba muchas maneras, ¿no? Bien, ¿algún comentario después de esto? Y nos vamos con ya la parte de la lengua. María Elena, ¿qué piensas sobre este video? Bueno, es como lo que ha pasado, lo que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que viví con mis papás, al contrario de la señora que intentaba mantener presente la lengua. En mi caso siempre fue como no tenerla presente por la misma discriminación, y aunque yo intentaba acercarme a la lengua era así como no, ya sea por parte de mi papá o por parte de mi abuelita, aunque pues mi abuelita siempre nos habla en náhuatl. Pero siempre fue esta parte de si vas como al municipio o si vas como a la ciudad, trata de no hablar la lengua porque vas a ser discriminado. Entonces es como ver la otra parte, ¿no? O sea, la parte de que uno se quiere acercar, pero no lo dejan. Sí, puede ser la otra parte, ¿no? Lo que comentas. Y creo que ahorita ya hay un marco jurídico internacional y nacional, quizás no como quisiéramos, como lo comenta Catalina, que quizás hay un discurso detrás, ¿no? Que está y que impide, sí, o sigue impidiendo que se desarrollen como tal los diferentes pueblos, ¿no? Que están registrados, que son 68,
pueblos originarios en México con asentamiento histórico, es decir, desde hace antes de lo que llamamos México, pues hay una grandes civilizaciones que sentaron bases aquí en Mesoamérica. Entonces hay 68 pueblos con un poquito más de idiomas, no siempre hay 68 lenguas porque hay algunas lenguas que tienen más variación dialectal. Bien, entonces nos vamos en la parte ya de la estructura de la lengua y me gustaría comentarles, por aquí voy a compartirles, que esto los compartiré ya en un momento en el grupo de WhatsApp y también puede ser por correo electrónico y pues vamos a trabajar con este documento. Entonces, aquí está. Perfecto. Entonces se llama Nahuatlastoli, lengua mexicana. Estoy aquí en la ciudad de Jalapa o Xalapan, Veracruz. Vamos a estar reuniéndonos a las 9 horas, a las 9 de la mañana, hora del centro de México. El curso, pues estamos iniciando el día de hoy y cerramos el día 29 de enero. Esperemos que no haya ninguna sesión que queramos suspender o podamos suspender y después lo posponemos. Si todo bien, las 10 sesiones consecutivas, terminaríamos el 29 de enero, tomando 2 descansos en diciembre. ¿Sí? Es decir, en diciembre, enero, en estas vacaciones vamos a descansar 2 domingos. Así que para que las vacaciones decembrinas no se las pierdan ahí con sus familiares y si tienen la oportunidad de usar la lengua o en donde vayan ustedes a tomar, pues hagan ese espacio también para repasar, ¿no? Entonces, son 10 sesiones consecutivas que serían de 2 horas, por lo tanto suman 20 horas, más su trabajo independiente, autónoma, pues puedo extenderles ahí un documento de 30 horas en una constancia de participación o un reconocimiento de participación en el primer nivel. Quiero comentarles, yo tengo estructurado, el curso total es de 10 niveles. Ahorita estarían en el nivel inicial. El nivel más avanzado es el nivel 9, donde ya estas personas, son 6 personas que tienen una competencia comunicativa bastante fuerte, ¿no? Entonces serían 10 niveles, y esto sería el nivel 1 de 20 horas. Desde luego, entre ustedes más trabajen de manera autónoma, pueden ir consolidando su léxico, su vocabulario, tanto comprensión lectora, comprensión auditiva, ¿sí? También, desde luego, la expresión oral va a ser muy importante y también la expresión escrita, donde vamos a escribir diferentes textos, diferentes cosas muy, muy pequeñitas todavía, pero también si ustedes pueden avanzar para el caso de María Elena y también Tzitziki y también por ahí estaba el otro compañero, no lo veo aquí, no sé si era Pablo Reyes, no, me parece que era otra persona que es hablante del náhuatl, ahí sí les pediría otro tipo de textos, ¿no? Un poquito más avanzado, ¿no? Para que no se queden en la parte inicial. Pero desde luego, creo que esto nos va a ayudar para sentar ciertas bases de la escritura, de la comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral, y pues le des hablar y todo eso, ¿no? Esa es nuestra meta, comunicarnos. Quizás algo que ha pasado con las lenguas indoamericanas es que sí han tenido un tipo de registro que le llaman logográfica, ideográfica, pictográfica, y que posteriormente ya en el siglo XVI, por ahí de 1528, aparecen los primeros documentos en náhuatl con grafías latinas. Y ya después, posteriormente, empezaron a hacerse o cambiarse las grafías ya con la grafía grecolatina, sí, que hoy conocemos, pero antes sí había un tipo de registro y podemos por ahí más adelantito puedo mostrarles algunos códices, que sobre todo es el códice Borgia y Vaticanos A y B. Son los 2 únicos códices prehispánicos de cómo se pintaba y cómo expresaban también este tipo de registro. Bien, entonces enseguida vamos a ir a algunos datos generales de la lengua, después alfabeto, los primeros sustantivos y ya para la próxima clase pues iremos viendo también los números, presentarse, algunos verbos en tiempo presente y también pues un video ahí cortito de la palabra más larga del náhuatl. La sesión 3 y 4 nos centraremos en los números, la edad, de dónde eres, un poco de mi casa, los adjetivos, algunos adjetivos así muy, muy básicos, muy comunes,
mejor dicho, algunos términos de parentesco, un sustantivo poseído, ¿sí? Presentar a una tercera persona y algunos préstamos. Vamos a consolidar este video reconociendo esas palabras, pero cómo se escriben en náhuatl, ¿no? Y cómo se pronuncian en náhuatl en esa forma. Después un poco de la ciudad, de donde estamos, cómo vivimos. Vamos a ver otro video. Ahí, este video se los voy a pedir de tarea. Algunos otros videos les voy a decir, vean este video, ¿no? Y hagan alguna reflexión sobre este video. Algunos verbos en presente, los pronombres, desde luego también desde la parte inicial se enseñan estos pronombres interrogativos, algunos adjetivos, después algunas actividades cotidianas, adverbios de tiempo, lo que me gusta, no me gusta, cómo usar una frase en una construcción negativa y a través de diferentes imágenes. Y después iremos con algunas compraventas de frutas, verduras, algunos platillos típicos en náhuatl, cómo se dice y cómo los podemos pronunciar, ¿no? Y finalmente, después, una tarea que les voy a pedir por ahí, ver esta película que es de los nahuas de Guerrero, se llama Silvestre Pantaleón. Y después, a través de una canción, cantaremos a través de una pieza musical de Crispín Martínez, se llama Nimitzilamiqui, porque vamos a reconocer el léxico que aparece, ¿no? Quizás a través del canto podemos ahí empezar a mejorar nuestra pronunciación y también, desde luego, conociendo el contexto de qué se dice, ¿no? Bien, entonces, esto es la primera parte, que sería las generalidades de la lengua. Quiero mencionarles que la lengua, como tal la conocemos en español, es náhuatl. Náhuatl, sí, es la forma en que se le llama, aunque creo que académicamente se usa más náhuatl y no tanto mexicano. Sí, en algunas variantes le llamamos Nitlahtoa mexicano. Dicen, Nitlahtoa es hablo mexicano, porque también en algunas regiones es Mexcatl, por ejemplo en Benito Juárez, Veracruz, en Mexcatl, mexicano. Creo que la mayoría de las variantes, nuestros abuelos así le llamaron mexicano, porque se considera que el grupo étnico o el grupo o el pueblo que hablamos nosotros, mexicano, así le llamamos a nuestra lengua, ¿sí? Hay pueblo purépecha, hay otra lengua, lengua y pueblo purépecha, hay maya, tzotzil, celtal, tojolabal, yaqui, huirrárica y otras lenguas, ¿no? Pero nosotros le llamamos mexicano a nuestra lengua. Entonces somos el grupo étnico mexicano, el pueblo mexicano, porque hablamos mexicano. Entonces, así como Tzitziki dice que su papá es purépecha, es del pueblo purépecha, y su mamá ella es mexicana, mexicana porque habla mexicano o habla la lengua mexicana. Como familia lingüística, a esta lengua se le conoce con dos términos, que es yuto-azteca o yuto-nahua. Como tronco lingüístico, el español tiene sus lenguas hermanas, que es el portugués, tiene el italiano, tiene otras lenguas, que es el español, y que provienen de la lengua del latín. Pero el latín tiene otras lenguas hermanas, ¿no? El caso del náhuatl tiene otras lenguas hermanas en México. ¿Alguien sabe cuáles son las lenguas hermanas aquí en México? El náhuatl. Cora, huichol. Sí, es correcto. La lengua más cercana al náhuatl es el huirrárica o huichol, ¿sí? Es la lengua más cercana, pero se considera que se separaron hace 1200 años, ¿sí? Entre 800 a 1200 años, y realmente un hablante, yo hablo náhuatl, y si yo me comunico con un huirrárica o un huichol, pues no nos entendemos para nada. No hay una inteligibilidad, no nos entendemos. ¿Sí? Son lenguas que se separaron hace muchas generaciones, ¿sí? Entonces tenemos huirrárica, tenemos cora, tenemos tepehuano, tenemos yaqui, tepehuano del sur y del norte, tenemos mayo, tenemos tarahumara o raramuri, las que están en México. Ahora, en Estados Unidos hay otras lenguas hermanas del náhuatl, que son del mismo tronco lingüístico yuto-nahua, ¿sí? Que están en Arizona, en California, en Nuevo México, en Oregon, sí, en otros estados de Estados Unidos. Allá están otras lenguas hermanas del náhuatl.
Entonces, esto es como familia náhuatl. El wixárika se habla en el norte del estado de Jalisco, ¿sí? La lengua más cercana al náhuatl. Por eso se considera que el tronco lingüístico o los náhuatl es una lengua que viene del norte, es decir, porque tiene lenguas hermanas, ¿sí? Mientras que el purépecha no tiene una lengua hermana en México, ¿sí? Es un solo pueblo, una sola lengua. El mazahua es diferente, que conviven con mazahuas, conviven con náhuatl del otro lado, pero es diferente la estructura lingüística, gramatical, fonemas, todos es diferente. Mientras que las lenguas yutonáhuatl, pues hay ciertos procesos en común, ¿no? Ciertos fonemas, cierta estructura de palabras, raíces de palabras le llamamos cognados, son similares. En México tenemos una riqueza lingüística que son 11 familias, según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 11 familias lingüísticas. Tenemos el totonaco tepegua, tenemos el maya, con 25, 26 lenguas, la lengua maya. Tenemos la familia otomangue, que está el zapoteco, el mazateco, chinanteco, tlapaneco, y otras lenguas como el ñañú o el otomí. Entonces son 11 familias. Entre ellas, la lengua náhuatl es la familia yutonáhuatl, es una nada más, con sus lenguas hermanas. Tenemos 30 variantes dialectales según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero no se preocupen. Este es un dato general. El español tiene más variación dialectal que el náhuatl, o el inglés tiene más variación dialectal que el náhuatl, ¿sí? Entonces, no le veo ningún problema porque la base léxica es la misma. Tenemos quizás un 98%, es por decir un dato, es la misma base léxica. Si hay variación dialectal a nivel léxico, quizás le llamamos sinónimos, ¿sí? También hay ciertos sonidos que han cambiado, es decir, porque están en el náhuatl de la Huasteca, con el náhuatl de Guerrero son cientos de kilómetros, ¿no? Y no hay comunicación permanente, por lo tanto, pero los náhuatl de Guerrero conviven con otras culturas allá en el occidente de México, mientras que los náhuatl en la Huasteca conviven con ñañú, otomí, tepegua, totonaco, tenec, mientras que los náhuatl del sur conviven con mijes, con pulucas, con zoques. El náhuatl del Golfo que habló Malintzin, la Malinche, sí es un náhuatl que se habla en el sur de Veracruz, que conviven con otras lenguas. Por lo tanto, generaron variación dialectal por el contacto con otras culturas, con otras lenguas, ¿sí? Y eso pues fue cambiando poco a poquito, pero concentra la misma base léxica. Es decir, el léxico, el vocabulario general es la misma, ¿sí? Con ciertos cambios sintácticos o orden de palabras, cierta variación que le llamamos morfemas o ciertos elementos como se usa en el pasado, ¿sí? La conjugación en un verbo en pasado varía mínimamente con el náhuatl central o el náhuatl de la Huasteca, ¿sí? Varía por ahí. Eso les daré las estrategias, ¿no? Entonces tiene casi 2 millones de hablantes. Yo creo que tiene mucho más, pero en los datos del INEGI no siempre reflejan la realidad, porque también no todo mundo le preguntan, ¿hablas una lengua indígena? ¿O hablas una lengua simplemente? No todo mundo le preguntan, ¿sí? Y pues la migración ha estado en muchos lugares, en Monterrey, en Reynosa, en Guadalajara, los que van a Cancún o los que van o están en Puebla o en la propia Ciudad de México. Es una gran ciudad, ¿no? Con asentamiento histórico, el náhuatl todavía se habla en 16 estados de la República, 16 entidades federativas. Y yo les digo a mis compañeros nahuatlantes, si no gobernamos es porque no nos han permitido gobernar, sí, porque tenemos contactos en 16 entidades federativas. O bien porque hay bloqueos también, es decir, no nos permiten que los indígenas tengamos una propuesta, una alternativa diferente de la forma de gobernar, ¿no? Y no es que no sepamos, simplemente pues hay otras políticas, otras corrientes, hay alianzas también con otros países para que no gobernemos, ¿no? Entonces, no hay diputados indígenas, quizás hay contaditos, ¿no? Pero no hay curules permanentes para el pueblo yaqui en el Congreso de la Unión, o en mayas, ¿no? Por ejemplo, o tepehuanos, o wixárikas, o huicholes, o tenec, en curules permanentes en el Congreso de la Unión, ¿no? No se ha llegado a eso. Es mínimamente 1 o 2 los que están representando al Congreso Federal. También en los congresos estatales, muy poca participación, pero es que no es que
no queramos participar, simplemente no se nos permite, ¿no? Porque hay otro tipo de bloqueos ahí para que no lleguemos a esos lugares, ¿sí? Porque ahí se decide también el rumbo del país, ¿no? Bien, entonces en 16 estados. Tengo contactos de todos estos estados, es decir, tenemos amigos tanto de Durango, los de Colima, los de Jalisco, los de Michoacán, los de Guerrero, los de Hidalgo, San Luis, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca. Tenemos contactos y pues compartimos, por ahí les voy a compartir videos también de estas variaciones dialectales, ¿sí? Ya ahí tenemos un corpus bastante interesante. Pues algo que también van a conocer y quizás algo muy interesante es la aglutinación. El náhuatl es una lengua que su característica, uno de los rasgos sintácticos es que es una lengua aglutinante y no analítica como el español. Quizás el latín sí es una lengua aglutinante, hacía palabras largas, ¿sí? Hacía palabras largas y todavía lo vemos con algunos nombres, por ejemplo, de las medicinas. Las fórmulas médicas son palabras largas que provienen del latín, ¿sí? El alemán es una lengua que también sus palabras son largas, ¿sí? A diferencia de la lengua maya o la lengua mazateca son de 2 sílabas. Las palabras son de 3 sílabas. 4 ya es mucho. 5 ya no lo pueden pronunciar, ¿sí? Entonces, otras lenguas, por ejemplo, el mazateco son de 2 sílabas, 3 sílabas y ya de 4 ya no, pero el náhuatl tiene palabras un poco más largas. Por ejemplo, para decir te amo es Nimitztlazotla. Nimitztlazotla. ¿Me ayudas a pronunciar, María Elena? Nimitztlazotla. Significa te amo. Nimitztlazotla. Sebastián, le dice a tu perrito, creo que vi que tienes un perrito ahí, Hola, sí, Nimitztlazotla. Sí, ya ves, es fácil de pronunciar, ¿no? Así como la vemos, Nimitztlazotla, y se lee, ¿no? Yasmín. Nimitztlazotla. Sí. ¿Qué era? Nimitztlazotla. Aldo. Nimitztlazotla. Nimitztlazotla. Eric. Nimitztlazotla. Tzitziki. Nimitztlazotla. Nimitztlazotla. Muy bien. Entonces, esta es una palabra que está compuesto de ni, que es yo. ¿Sí? Ni es el prefijo de primera persona, que es yo. Siempre un verbo o un sustantivo o un adjetivo puede tener ni. ¿Sí? Y que va a indicar primera persona. Mitz es a ti. ¿Sí? ¿A quién amo? A ti. En este caso, te. ¿Sí? Entonces, nimitz sería de esta manera. Nimitztlazotla. Primera persona que es yo, ni. Mitz es a quién amo. En este caso, a ti. Por lo tanto, se traduce como te amo. Si nosotros traducimos, el español tiene, por ejemplo, cuando digo te amo, ¿sí? La O indica primera persona, ¿sí? La O, esa O que está al final, es lo que nos indica que es ni. Es decir, el náhuatl es una palabra que lo usa mediante un prefijo, ni, y su correspondencia con el español es la O. ¿Sí? Por ejemplo, si digo nimitzneki, se traduce como te quiero. Y esta O es su correspondencia. Esta O equivale a ni. En español es un sufijo, la primera persona, porque cambia. Si lo pones en segunda persona, es te quiero, sería me quiere. O la quiero. Si cambia aquí la conjugación. Entonces, ni siempre va a estar prefijado. No se escribe separado. No se va a escribir ni mitztlazotla o ni mitzneki. En 3 palabras, no. Es como, por ejemplo, el español. No puedo escribir te amo. ¿Sí? Esto es incorrecto en español, ¿cierto? Entonces, el náhuatl tampoco, ese ni y ese mitz no se escribe separado.
¿sí? La O en español no se escribe separado porque la O, por lo tanto, no tiene significado acá, ¿sí? Al menos que se confunda con una O de un nexo, ¿no? O Pedro o Juan, ¿sí? Pero am no significa nada ahora, queda nada más la raíz y queda vacía, ¿no? No tiene un significado, no se comprende si yo nada más pongo te am, sería team en inglés, te am, no tiene significado. O bien si le quito la O, pues no tiene significado. Por lo tanto, siempre vamos a escribirlo junto. Por lo tanto, es una lengua que aglutina, ¿sí? Que aglutina esas raíces o los elementos. Bien, otra palabra es, por ejemplo, si yo quiero decir yo hago poemas o yo hago poesía o poemas, es ni xochitlastolchigua. Ni xochitlastolchigua. Ni es yo, que es primera singular, que es yo. Xochitlastoli significa poema. Un xochitlastoli. Y el verbo seguida es chigua. Es el verbo hacer. ¿Sí? Entonces, para decir yo hago poemas es ni xochitlastolchigua. ¿Me ayudas a pronunciar? Evelyn, ni xochitlastolchigua. Ni xochitlastolchigua. Ni xochitlastolchigua. Pero como se aglutinó este xochitlastoli, quitamos li de la parte de la raíz. Y quedando ni, lo voy a separar de esta manera. Ni xochitlastolchigua. Y desde luego también aquí este es un sustantivo, pero este sustantivo ya está pegado con otros elementos que se deriva de xochitl más tlastoli. Xochitl es flor, tlastoli es palabra. Entonces traduce como palabras floridas. Palabras floridas. Y esto se hace un sustantivo. Se hace un solo sustantivo, pero al aglutinar, al juntar, pierde elementos. ¿Sí? Y esto es lo que nos indica que es una palabra que es aglutinante y no analítica. ¿Sí? Como el español y otras lenguas otomangues o mayas que hacen sus elementos, sus palabras más chiquititas. En el náhuatl no. ¿Sí? Hay palabras, desde luego, en español que están aglutinadas, pero no es su fuerte. Cuando decimos choriqueso, ¿no? Quiero unos tacos de choriqueso, de chorizo más queso, dos sustantivos, ¿no? O corcholatas, ¿no? Por ejemplo, la tapa rosca, ¿no? Es decir, palabras que están compuestas de dos raíces. Corcho más lata, el corcho, la corcholata, ¿no? Es decir, al abrir la botella. O tapa rosca, ¿sí? Son tapa más rosca, están compuestas. Pero en el náhuatl esto es más común, pues, que lo que el español hace. Una característica también es que no tiene preposiciones, sino posposiciones. ¿Qué se entiende esto, Evelyn? Cuando digo no tiene preposiciones, sino posposiciones. Preposiciones son elementos antes de una palabra, posposiciones después de una palabra. Como de acuerdo, de sería una preposición y una posposición, bueno, no sé si el español tiene posposiciones, pero... Sí, no. Amo, lo, Ajá. no sé, y después lo sería posposición. Es correcto. Es un buen ejemplo. Por ejemplo, en el náhuatl sería Tlalpan, como una delegación o municipio, Tlalpan o Mexico, co es la posposición, o Xalapan, Jalapa, ese pan es la posposición, ¿sí? Y la raíz, efectivamente, la palabra, pues primero está el sustantivo, después va a estar la posposición, ¿sí? Esto es, por ejemplo, Tlalpan, es una posposición porque significa en la tierra, del sustantivo tlali, tierra, tlali, no es tlayi, es tlali, tlali, 2L porque es sustantivo, es porque simplemente categoriza que
los sustantivos deben estar con li, algunos sustantivos. Entonces significa, en español se traduce como en la tierra. Es lo que significa Tlalpan. Quien vive en la Ciudad de México significa en la tierra. Entonces no está al revés. En español cuando dices voy a México, voy a, esta es la preposición a, está antes de México. El náhuatl está al final. ¿Sí? A eso me refiero, que la lengua náhuatl no tiene preposiciones. Todas las preposiciones que están en español, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, para, por, etcétera, estos están antes, después viene el sustantivo, ¿correcto? En la mesa, primero está en, ¿sí? Entonces, por ahí habrá algunos cambios también sintácticos, habrá unos elementos que están cambiando, y pues eso va a estar interesante por fenómenos de contacto lingüístico, pero de manera general no tiene preposiciones el náhuatl, ¿sí? Tampoco tiene artículos, a diferencia del náhuatl central, sí tiene, o está demostrado que hay un artículo que es in, ¿sí? In, que significa la o el, ¿no? El petate, o in xochitl, la flor, ¿sí? In xochitl, o in tepetl, el pueblo, o la montaña, mejor dicho, o el cerro, ¿sí? Está in, pero el náhuatl de la Huasteca no tenemos un artículo, ¿sí? No tenemos artículo, simplemente dices tepetl, yeshexi tepetl, el cerro está bonito, yeshexin o cualtzin, yeshexin tepetl, el pueblo está bonito, o la montaña, perdón, o el cerro está bonito, ¿sí? Entonces no necesitamos de in, yeshexin in tepetl, nada más decimos yeshexi tepetl. Si queremos decir el cerro, ese cerro está bonito, ahí vamos a usar inin, pero inin ya sería un demostrativo, que es este cerro, ¿sí? Es como si fuera un demostrativo, ¿sí? Este cerro en particular es bonito. Yeshexin inin tepetl, ¿sí? Ahí sería un demostrativo y no un artículo, ¿sí? Entonces, en general, cuando se dice en español la mesa, la silla, el sol, el o la no tiene el náhuatl, ¿sí? A diferencia del náhuatl central, usen una in, lo van a ver escrito o lo van a estar escuchando en un habla cotidiana con in, para la variante central, que es Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México. Otra característica general del náhuatl es que no tiene una marca, ¿sí? Que le llamamos género morfológico. ¿Quién me ayuda a definir esto? ¿Qué significa género morfológico? ¿Qué femenino significa? o masculino. Ajá, es correcto. Sí, sí, es como en el inglés, dices, en el inglés, no es buen ejemplo, pero sí, quizás en algunos sustantivos el inglés no tiene una marcación de género. Por ejemplo, cuando dices teacher, teacher es dependiendo a quién estás viendo, ¿no? Dices hi teacher, dependiendo si es maestro o es maestra, ¿sí? Ahí no está la distinción de esta marca, ¿sí? Dices teacher y puede ser maestro o maestra, igual en el náhuatl también. Perdón, puse a cargar mi computadora. Bien, igual por ejemplo con el pronombre ya o ye, ya, que es él o ella. Tojuantin puede significar en un contexto masculino, puros hombres, tojuantin, o bien solamente en un contexto femenil o mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, no cuenta con género. En español, sí. En español hay que ponerle si el sustantivo o el adjetivo tiene género, ¿sí? Si dices perro, marcas perra, ¿sí? O si dices cerdo, ¿sí? O puerco, puede marcar un género que es femenino,
Y en otras lenguas, ¿no? En otras lenguas como el polaco también distingue perfectamente esta marcación de género. Hay muy pocas lenguas indoamericanas que tienen esta distinción. Desconozco las razones por qué muchas lenguas mesoamericanas no tienen esta marcación. Quizás por su sistema de, social de lenguaje, ¿sí? No distinguieron. Mientras que cuando hay más luchas de clases, luchas de poderes, luchas de clases, en la lengua empieza a tener más cambios, ¿sí? Genera más cambios, ¿sí? Hoy vemos la discusión bastante acalorada del género, es decir, del género en general, digamos, cuando hablamos de violencia de género, ¿sí? Vemos esa lucha también a nivel lingüístico se refleja, ¿sí? Claro, pero lo que quiero decir es que no porque carezca de género en náhuatl significa que no haya violencia hacia las mujeres, ¿no? ¿Sí? No significa que el hecho de que no lo marques con una marca específica no haya violencia hacia las mujeres o hacia otro grupo poblacional, ¿no? ¿Sí? Eso también hay que ver, porque sí hay problemas fuertes, tanto hombres como de otros pueblos, ¿no? Bien, estos son los datos generales. ¿Hasta aquí alguna pregunta con estos rasgos generales que tiene la lengua? Espero que no sea tan pesado porque es una primera sesión introductoria, entonces no va a ser así, es decir, no siempre va a ser así, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? No, todo claro hasta el momento. ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Sí. In se usa también como Nimitztlazoctla, y para decir que yo amo una flor, yo creo que se puede decir Nictlazoctla in Xochitl, por lo menos en algunas variantes. Y en náhuatl de Huasteca se diría entonces Nictlazoctla Xochitl, o sea, ¿se usa in en náhuatl de Huasteca o para nada? No, no se usa. Entonces, Nictlazoctla Xochitl, o Nictlazoctla ¿cómo se Xochitl. diría yo amo una flor? Exacto, Okay. Nictlazoctla Xochitl. Okay. No usaríamos este in, al menos que quisiéramos usar como amo esta flor, como esta flor en específico. Si tenemos un grupo de flores ahí y quiero nada más esta flor, ahí usaríamos inin, Nictlazoctla inin Xochitl. Nictlazoctla inin Xochitl. Pero in Xochitl solito no, pero este es el origen, inin más in, es la forma, es el origen al final, es la misma pues, que hace años fue, pero hoy no se usa como in solito. Bien, perfecto, gracias Elena. Evelyn, Sebastián, me parece que levantaste la mano, Sebastián. Sí, quería preguntar en la variante songolica, digamos, de pronto cuando en general puedas hacer referencia como a las variantes, tenerla en cuenta porque pues voy a trabajar como directamente en esta zona, ¿no? Entonces de pronto algunos apuntes o algo así, por ejemplo, en relación con el artículo y demás, pues sí lo agradecería. Entonces, pues no sé si el artículo también aplique para la songolica o no. Sí, se viene usando muy poco, o no sé si ha quedado un desuso o totalmente no fue usado, nunca fue usado, no lo sé. Sí, pero contamos con materiales diversos. Yo les voy a proporcionar, digamos, este material, que es el manual de aprendizaje. Voy a proporcionar el vocabulario, un diccionario, vocabulario, también la gramática, un esbozo gramatical hecho de la región de Songolica y de otras variantes, y gramáticas diversas, no solamente el náhuatl de la Huasteca, sino de otros materiales, ¿no? De otras regiones nahuablantes. Sí, desde luego van a tener todos estos materiales para que documenten de manera autónoma, ustedes vayan leyendo de acuerdo a las páginas que les voy pasando, pero claro, no se van a limitar esas páginas, ¿no? Vayan trabajando más en esa parte, ¿no? Gracias. Bien. Perfecto. ¿Algo más con respecto a estas generalizaciones de la lengua? Quizás el estado de arte, pues sí, en algunas variantes tiene más presencia, está más viva la lengua, en otras regiones no. Creo que la región huasteca es la región que conserva más población homogénea, tanto en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Veracruz y norte de Puebla. Esa región es más o menos homogénea, es decir, es un solo grupo que se habla náhuatl. Es bastante grande estos tres estados. A diferencia de Guerrero, que es una lengua muy viva también en varias regiones nahuablantes de Guerrero, en varios municipios,
pero es un grupo aislado, es decir, se habla de esa región, pero después hay zapotecas o hay mixtecos o hay tlapanecos, ¿sí? Pero sí es una región bastante fuerte todavía la situación del náhuatl. A diferencia de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, estos 3 estados tienen muy pocos hablantes. La situación está bastante delicada. También algunas regiones de Morelos. Morelos tiene como 4 variantes dialectales, pero como no están juntos, están como en diferentes municipios, entonces tiene poca fuerza política. Es decir, a nivel lingüístico, muy poco se comercializa o se escucha náhuatl, ¿no? De manera cotidiana, porque son como pueblos aislados, a diferencia de población mestiza y una región nahuablante, ¿no? Entonces no hay comunicación tanto. Les fueron ganando espacios ahí para el uso de la lengua, ¿sí? Entonces creo que hay situaciones distintas en algunas localidades, incluso en la propia zona huasteca. Hay localidades que sí hablan muy constantemente la población joven, adulta, y los abuelos hablan de manera cotidiana, pero población infantil en muy pocos lugares, ¿sí? Eso también está pasando. Bien, entonces nos vamos, si no hay ninguna pregunta, nos vamos con el uso del alfabeto. Son 19 elementos, 4 vocales, vamos a tener 4 vocales y 15 consonantes. Esto es de manera general que tiene la lengua. En algunas regiones tiene ya como ciertos sonidos hermanos, vamos a decirle así, ¿no? O primos de esos sonidos. La TL tiene una T nada más, ¿sí? Es como, vamos a decir, como es un primo de la TL, ¿no? O una T con su primo TL, ¿sí? Es el mismo, son fonemas o una K de kilo, y tiene un primo hermano que suena como ga, ¿sí? Este es un primo hermano, vamos a llamarle, su primo, este mismo sonido. O una TL tiene un primo que es la T, ¿sí? Ahora, esto es el alfabeto que vamos a estar usando de acuerdo también a los procesos. Son interesantes estos procesos del uso de los alfabetos. Son alfabetos que no he hecho por mí, sino por la tradición también, y algunos cambios que fueron haciéndose durante estos procesos de discusión de la norma ortográfica del náhuatl. Tenemos A, vamos a pronunciarlo con una palabra que es altepetl. Altepetl. Tenemos Chile, etl, istatl, sal, ejecatl, cali, casa, wali, bien o bueno, elotl, nimomachtia, estudio, nimomachtia, no es nimomachtia, es nimomachtia, son 2 sílabas, nimomachtia, ninemi, vivo, ostli, camino, piyali, hola, sihuatl, mujer, tiotlac, tarde, tlascamati, gracias, en la variante central, tlazocamati, zapotl es un tipo de árbol y fruta, zapotl, zapote, niguala, vengo, shali, arena, y yanguic. Bien, vamos a repasar. ¿Quién le gustaría participar en pronunciar las primeras 10 palabras? Eric. Sí, maestro. Altepetl. Perdón, es que estoy con visita. Ah, bien. Ahí voy. Altepetl, Chile, etl, istatl, ecatl. La H no suena, ¿verdad? Sí, aquí sí suena. Ejecatl, cali, wali, elotl, nimomachtia, Ninemi, perfecto, hasta ahí. Bien, entonces es fácil de pronunciar, excepto este fonema compuesto con estas 2 letras. La tla, o el fonema TL, ¿sí? O el sonido TL. Entonces, una sugerencia, cuando van a pronunciar a final de palabra, que esta L no suene. No suene, es decir, etl,
etl, etl. Si vibrara, mi cuerda vocal sería etl, etl. Ahora que no vibre, etl, etl, elotl, elotl, istatl, istatl. ¿Sí? Evelyn, que no vibre la L. La L es una L sonora, es decir, suena, porque vibra mi cuerda vocal. Pero en náhuatl, a final de palabra, esta L que no suene. Istatl, etl. ¿Me ayudas? Etl. Etl. Correcto. Istatl. Elotl. 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 Perfecto. Yasmín, que no vibre la L. Nada más. Es que no me sale, maestro, no me da porque a mí sí, cuando lo escucho me suena algo. Elot, así, pero yo escucho como algo, como esa, no tan marcada, pero no como si quitásemos la L, porque para mí sería como elot. ¿Y así está bien? Elot. Aquí sí expulsa el aire de la L, pero la L no va a vibrar y lo expulsas por los costados. Elot. Elot. No, Correcto. es que así, Está perfecto. elot. Elot. Ok. Elot. El. Istatl. Istatl. Correcto. ¿Cuál? Ah, ok. Etl. 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 Perfecto. Sí. Porque si vibrara, se pronunciaría istatl. Ok. Entonces es como muy ligero ese sonido, ¿no? Ok. Sí, Mi duda, maestro, ya que también era referente a la H, porque noté que al final no suena, pero cuando va en medio como ejecatl, allí sí suena, pero en palabra como niguala, allí no suena. Entonces, al final podríamos decir que la H no tiene sonido, pero cuando está en medio sí. Sí, es correcto. Es la H en medio de dos sílabas, ¿sí? O en medio de palabra, mejor dicho, sí suena. Es como llegando a una J del español. En algunas regiones sí se ha venido escribiendo con H y nada más H o J, creo que son las únicas dos grafías que se ha venido usando. Creo que en el sistema de educación indígena todavía en algunas regiones usan la J, ¿sí? Equivalente a la H. Pero en el español efectivamente no suena esta, pero en náhuatl sí. Y a final de palabra se va a pronunciar como una J o una H aspirada. Por ejemplo, niguala, niguala, wala. A diferencia, ejecatl, ¿sí? Aquí sí se va a pronunciar un poquito más fuerte la H, ejecatepec, ecatepec, ejecatepec. Mientras que acá en niguala, la, no, porque si yo quito esta aspiración, es niguala, niguala, la, se corta, ¿no? Como un cierre glotal, niguala, la, es niguala, niguala, se aspira nada más, ¿sí? Bien, ¿quién me quiere ayudar a pronunciar las otras palabras? Nehuatl. Kena. Aldo, apagaste tu micrófono. Piali, Piali, Sihuatl, Ochtli, Teotlac, Tlaxcamati, Zapotl, Niguala, Xali, Yancuic. Correcto, Yancuic. Bien, ahora, quienes ya han tenido nociones de náhuatl colonial, llamado también como náhuatl clásico, les voy a pasar cuáles son las grafías que ha habido cambio, ¿sí? Esto es con respecto a estos sonidos, porque son muy poquitos los que cambiaron. Si ustedes se encuentran un documento o en Wikipedia con náhuatl, hay Wikipedia en náhuatl, entonces los cambios son los siguientes.
Por ejemplo, la K. La K lo van a ver escrito con C o con QU. ¿Sí? K o QU. La QA lo van a ver escrito con CU o UC. Por estas dos razones se consideró usar K de kilo para hacerlo un poco más práctico y no tener dos grafías diferentes, lo que corresponde al mismo fonema, es decir, al mismo sonido. Por eso se optó usar K de kilo y no usar C y QU o UC y CU. Las otras siguen L, M, N, O, P. La S también en algunas palabras en náhuatl lo escribían con C y también con Z. Esta es otra razón, decirlo, pues hay que serlo más práctico, ¿no? En vez de dos grafías, que sea una sola, porque es el mismo sonido, ¿sí? Siempre se va a pronunciar, tenemos sa, se, si y so. Son las 4 grafías que tenemos en náhuatl. No tenemos U. Como fonema, una U no tenemos. Tenemos sa, se, si, so. Para no usar sa, se, si y so. Ven que son, esto es desde acuerdo a la escritura española, se venía usando así. Sa con Z, se con C, si con C y Z con so. ¿Sí? Pero dijeron, bueno, pero es el mismo fonema, es el mismo sonido, ¿por qué vamos a usar dos grafías? Por lo tanto, por convención dijeron, pues hay que usar la S nada más. ¿Sí? Y actualmente se viene usando esa, más común. También la TZ, ¿sí? Bueno, si ya usamos TS, ¿por qué vamos a cambiar la grafía, no? Pues que se quede con TS, es decir, si ya usamos la S acá arriba, se puede quedar la S también acá, en vez de usar TZ, pero fue uno de los cambios. TZ se escribía también en náhuatl colonial, pero tampoco era estándar en náhuatl colonial, ¿sí? Eso es muy reciente, estos procesos. La UA se venía usando la HU y la UH. ¿Sí? En algunas palabras como tonatiuh lo escribían con UH, ¿sí? Tonatiuh, tonati en náhuatl. O niguala con HU. Por lo tanto, me dijeron, bueno, pues hay que usar una sola grafía. Se usa la UA. ¿Sí? Creo que se usa la UA también en la, o esta W, en español decimos más W, en alemán, ¿no? Tienen esta Volkswagen, ¿no? Como este nombre de vehículo, ¿no? Como la W, ¿no? ¿Sí? O W, creo que también le llaman W, ¿no? Bien, y la sha, eso se permanece, la ya también. Entonces, prácticamente, si comparamos el alfabeto del náhuatl colonial con el contemporáneo, solamente son 6 grafías las que cambiaron. 6 grafías. Gua, sa, y gua. Perdón, 5. ¿Cuáles 6? Son 5. Ka, gua, sa y gua. 5 grafías. Estos son los únicos cambios que se han hecho, ¿sí? Con el náhuatl colonial. Entonces, si ustedes reconocen posiblemente algún texto del náhuatl central, todavía en algunas regiones se escribe Milpa Alta o en Texcoco con estas grafías. Entonces, simplemente las pueden, desde luego pueden darle lectura, porque la pronunciación es la misma, es el mismo sonido. ¿Sí? Entonces, vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Voy a compartirles enseguida este archivo que ustedes van a tener tanto vocabulario, gramática, van a tener su material de aprendizaje, videos. También me gustaría, voy a robarles unos minutitos, pero me gustaría que ustedes vean estos videos. Voy a compartirles en Facebook, aquí en Zoom, pero los videos están en YouTube porque quiero que se familiaricen con los sonidos de la lengua. Entonces vamos a tener Seome Tlahtoli. Este es nuestro canal de videos de un colectivo que tenemos. Se llama Seome Tlahtoli. Sería unas cuantas palabras. Y tenemos aquí videos monolingües en náhuatl.
Esto es nuestro canal, también se los voy a pasar en WhatsApp para que los tengan. Es decir, ustedes mientras hacen alguna otra actividad, les pediría que escuchen náhuatl. Ahí déjenlos en la computadora. Ahí pónganlo, reproduzcanlo, pongan a todo volumen para que se escuche, que escuchen los vecinos también qué están hablando. Alguien se va a poner curioso ahí, ¿no? Sí, entonces pueden ustedes ponerlos ahí mientras hacen otra actividad, mientras están desayunando, escuchen náhuatl ahí. Aunque no le pongan atención, pero hay que estar presente, ¿no? Sí. Entonces hay videos, hay como, no sé, 40 horas ahí en esa liga de videos en náhuatl, nada más en náhuatl. Son monolingües. Hay préstamos, pero no se preocupen por los préstamos. Después discutiremos los préstamos que se usan en el náhuatl, ¿no? Hay que reflexionarlos también, ¿no? Cómo se usa. Pero no tengan un estereotipo, se escuchan un préstamo del español, ¿no? Cuando hablan náhuatl. No piensen algo negativo, ¿no? Todas las lenguas tienen préstamos. ¿Sí? Todas las lenguas sean prestadas de unas y otras, ¿no? Entonces, no les cause algún sentimiento negativo cuando escuchan hablar. Claro, a veces sin ser puristas, ¿no? Pero a veces hay cambios que podemos resolverlos, ¿no? Creando neologismos o preguntando por otra variante dialectal, ¿cómo llamaría a esa cosa que no sabemos cómo se dice para no llegar al préstamo, ¿no? Pero se puede, ¿no? O ir al vocabulario, ¿no? ¿Cuál es la palabra ideal para esa palabra? Pero bueno, entonces, yo creo que tengo ya los correos de cada uno. No sé si alguien falta de preinscribirse en la liga y para compartirles el material. No sé si alguien falta más por inscribirse. Creo que tengo ya casi todos los correos. Y no sé, Yasmín, tengo ya tu correo, Yasmín. Bueno, es que me inscribí casi a medianoche, pues yo mandé el formato de el que nos piden para el preregistro y pues yo pienso que sí. Ah, bien. Entonces voy a registrarte. Ya aquí hice una lista aquí de mis notas, quienes ya están. Entonces yo te voy a llegar. Creo que yo también haría falta de la inscripción. O sea, todavía no he llenado el formulario. Ajá. Creo que también estaría allí pendiente. Ahorita creo que yo también falta de llenar el formulario. Perfecto. ¿Ya están en el grupo de WhatsApp? Sí. No, yo no. ¿Aún no? Yasmín, sí, me gustaría tener tu número de celular o correo, pero ya creo que ya tengo, a ver, voy a... Sí, si no, aquí puedo escribírselo, aquí en el chat. Ya lo tengo, Yasmín, aquí. Ah, ok. En la plataforma y tu correo. Entonces faltaría, entonces, por inscribirse, ¿quién sería para que le pueda pasar los datos? ¿Quién dijo? A mí me gusta llenar el formulario. Ah, bien. Perfecto. Entonces, para tener A mí también, maestro. Me hizo falta llenar el formulario. Bien, perfecto. Es para tener sus datos y compartirles más tarde. Esta primera sesión yo igual les voy a estar compartiendo. Al término se corta la grabación, subo el video y ahí les voy a pasar la liga en el WhatsApp para que tengan toda la clase completa. Va a haber una carpeta de videos y otra carpeta de materiales, ¿sí? Hoy ustedes van a poder descargar y ver y les voy a pasar las páginas que van a estar repasando de las características generales de la lengua, ¿no? Pues bien, entonces, pues me da gusto que inicien en esta primera sesión introductoria y desde luego, pues vamos a ir aprendiendo poco a poquito esta lengua y así que qué bueno que se animaron a tomar este reto y también pues posteriormente podrán compartir lo que estamos aprendiendo, compártenlo con sus familiares, con sus grupos de niños o alumnos que tengan otros centros, ¿no? Y así generamos interés para que las lenguas se conserven y pues también se promocionen y pues simplemente es una lengua, ¿no? Nosotros no, digamos como Yolitía, no queremos idealizar ni folclorizar, es decir, nosotros no vamos a gritar Ometeot, ¿no? Y respeto a quien lo hace, pero no, es simplemente nosotros hablamos como la lengua, ¿no? Como tal, ¿no? Es decir, no la folclorizamos ni tampoco la idealizamos, ni la cultura ni la lengua, ¿no? Simplemente no decimos, ah, qué bonito es tu lengua, ¿no? No me gusta esa frase porque todas las lenguas como lingüista, todas son bonitas, es decir, el maya yucateco, el alemán, el inglés. Cuando me dice, oye, qué bonito se escuchó esa O, ¿no?
Digo, bueno, yo también me gusta escuchar español, ¿no? Es decir, o el polaco, ¿no? Dice do widzenia, no se dice adiós, ¿no? Do widzenia. Entonces, también aprendo otros idiomas como el maya, como el purépecha, estoy atento a las sesiones y otras lenguas, así que no la tratamos como cualquier otra lengua, es decir, sin idealizar y sin folclorizar, ¿no? Entonces, el aprendizaje así es, ¿no? Y claro, hay cosas que nos van a emocionar de la cultura, o hay cosas que nos van a emocionar de la literatura, ¿no? Que es, no la niego, es bonita la literatura, la poesía náhuatl, ¿no? Pero como lengua, como decir, la pronunciación es, cualquier lengua es hermosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, échenle muchísimas ganas, estamos en esta disposición de enseñar la palabra. Soy originario de una región que se llama Chicontepec, en el norte de Veracruz. Entonces, mis papás están conscientes del uso y desuso de la lengua, y creo que en la medida que nosotros nos exponemos a aprender otro idioma, pues desde luego también podemos aprovechar para crear materiales didácticos, para crear diferentes plataformas, apps, direcciones de tesis, puedo apoyarles en otros materiales que ustedes están interesados, ¿no? Así que pues le dejamos el día de hoy, yo les comparto la liga, les voy a compartir los materiales, genero documentación y que al final ustedes en esta primer nivel pues puedan tener una constancia de participación por este nivel. Después de ese nivel se descansa 3 semanas aproximadamente y se continúa con otro nivel, es decir, ustedes irían a nivel 2, ¿sí? Entonces, de esta manera. Así que pues, buen provecho si van a desayunar o almorzar y buenas noches, Evelyn, allá si vas a cenar y pues descansen y que tengan un bonito domingo y pues un buen inicio de semana. Platíqueles a sus compañeros, oye, estoy aprendiendo náhuatl, ¿no? Y te van a preguntar, ¿y eso qué, no? ¿Y eso qué? Pero bueno, que no sea controversia, que sea algo, una motivación familiar, una motivación personal también, porque va a haber comentarios interesantes, ¿no? Ah, qué bonito, ¿no? Pero algunos tienen tiempo, otros no, pero respetamos pues el tiempo de cada uno y que le invierte, ¿no? A esta lengua. Bueno, pues bonito día, feliz domingo y buenas noches, Evelyn. Gracias, igualmente a todos. Gracias, Hasta luego, Tlaxcamati.